Estamos de regreso y por los últimos programas hemos estado compartiendo sobre la parte de Efesios 6 donde el apóstol Pablo nos introduce a la armadura de Dios y hemos estado hablando sobre cada uno de los elementos de esta armadura y en el último programa estuvimos compartiendo sobre la espada del Espíritu y hacíamos una introducción donde había un énfasis que esta espada del Espíritu tiene que ver con la palabra de Dios y en este tiempo queremos profundizar un poco más y dar una conclusión a esta espada del Espíritu. Y algo interesante que tenemos que entender cuando se habla de la espada del Espíritu, nosotros tomamos el contexto en el que está el apóstol Pablo, él está prisionero, y sabemos que los soldados romanos estaban por todas las ciudades, por todo lugar, y eran conocidos por la armadura que tenían. Pero en el contexto, el apóstol Pablo, al estar prisionero, los está viendo 24/7. Y es ahí donde el Espíritu Santo lo toma y le da una inspiración de verdades espirituales que él las puede mostrar a través de algo que conocían las personas. Tratar de traer verdades espirituales, pero poderlas compartir de una manera que las personas las pudieran entender. Y en este caso, hablando de la espada del Espíritu, la espada del soldado romano llegó a ser conocida como la espada que conquistó el mundo. Y esta espada en ese entonces tomó una connotación muy importante porque se hicieron una serie de cambios. Porque lo normal en una espada era una espada muy larga y pesada. Pero en el caso de la espada del soldado romano era una espada más corta, entre 60 y 70 centímetros. Y no solo lo pequeño, sino lo liviano que era. Entonces, aunque era muy pequeña y para el enemigo ellos pensaban que eso era debilidad, era todo lo contrario, porque los hacía más ágiles para poder ir y hacer todas las técnicas o las maniobras de guerra que ellos tenían. Sin embargo, hay algo que me llama poderosamente la atención y es que aunque esta espada en sus características era una espada fulminante y que superaba a la otra, era una espada que necesitaba ser manejada por un soldado que tuviera disciplina y que fuera obediente. Es decir que no solo la espada bastaba, sino que necesitaba alguien disciplinado y obediente. Yo estaba leyendo un poco sobre la lucha cuerpo a cuerpo en ese entonces y esa espada se enfrentaba a espadas árabes de mayor peso, de mayor longitud, que aunque son un poco más difíciles de maniobrar, a la hora del impacto es muy fuerte el impacto. Estas espadas estaban hechas literalmente de una aleación de hierro y acero, que es muy parecido al hierro galvanizado de hoy, el metal galvanizado de hoy. Entonces era superior en cuanto a resistencia, pero recibir el impacto de la otra espada resistía en la muñeca. Entonces los soldados romanos eran muy dados al ejercicio, hacían mucho ejercicio para tener el brazo fuerte y sobre todo la capacidad de sostener la espada. Entonces a mí me fascina ver al apóstol Pablo usar un ejemplo muy profundo, que a medida que uno estudia más al soldado se da cuenta de la envergadura de lo que el apóstol quiere decir, porque no es solo la parte externa, sino lo que conlleva la especialización de cada una de las partes de la armadura. Y en este caso la espada también se dice que era un romboide, era una punta afilada que era fácil de penetrar. Entonces él acomodó todo esto para que pudiéramos verlo de una forma más clara. Hoy en día tal vez hubiera usado otro ejemplo, pero sin embargo era el ejemplo con el que se iba a conectar toda la sociedad, porque era muy visto, por todos lugares habían ese tipo de soldados, y de alguna manera pues el mensaje iba a entrar. Y como les decía, el soldado necesitaba tener disciplina, que tenía que ver con practicar, con estar haciendo ejercicio, con seguir indicaciones a sus autoridades, pero también con ser obediente. De nada servía todo lo que le enseñaran o le dijeran si no había una obediencia. Y cuando leí esta parte, yo solo me imaginaba, me los imaginaba en batalla, ya con toda la armadura, con el escudo de la fe y con la espada.
Si ellos iban hacia adelante y la persona que los estaba guiando les decía, deténganse, pero de pronto había uno entre ellos que decía, no es momento de detenerse, hay que seguir avanzando. Aquí esta es la oportunidad. Uno que no obedeciera o que se saliera de la formación, inmediatamente iba a ser la entrada del enemigo, se iba a convertir en el eslabón débil, se iba a convertir en aquella puerta que iba a dejar entrar y que al final los iban a terminar derrotados. Entonces lo que a mí me muestra es que aunque estamos hablando de una armadura tan poderosa en sus elementos, iba a requerir de un soldado que fuera disciplinado y fuera obediente a lo que se le indicara. Ahora, cuando uno trae ese elemento en la armadura a la parte ya espiritual, uno se puede dar cuenta que la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, tiene una funcionalidad viva y eficaz. O sea, cuando yo como creyente comienzo a utilizar la palabra no como un conocimiento, porque muchas veces tenemos la expectativa de adquirir más palabra de Dios solamente como un conocimiento, sino comenzar a tomar la palabra de Dios como algo práctico, como algo revelador a mi vida, tiene un resultado vivo y eficaz. Y Hebreos 4:12 dice eso y nos da una de las razones por la cual eso se produce, y es porque la espada tiene la capacidad, la palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar al corazón y revelar las intenciones. Entonces, cuando nosotros pensamos en la armadura de Dios, recordemos que hemos estado hablando bajo el contexto de una armadura que nos va a proteger en medio de las relaciones, en medio de, inclusive cuando pudieran haber algunos conflictos. ¿Por qué se hace tan valiosa la palabra de Dios? Porque si hay algo que es clave en las relaciones interpersonales, es el estado del corazón. O sea, mis relaciones van a ser saludables, mis relaciones van a ser estables, mis relaciones van a ser positivas, con un enfoque correcto, en la medida que el estado de mi corazón está sano, en la medida que el estado de mi corazón está alineado a la palabra. Entonces, lo poderoso de la palabra es que la palabra va a exponer la verdadera motivación con la cual yo hago las cosas. La palabra de Dios va a revelar lo bueno que está dentro de mí, pero también va a revelar lo malo que pudiera estar dentro de mí. Entonces, cuando la llevamos ya al ejercicio de las relaciones, antes de entrar en ese proceso relacional, yo necesito pasar por esa exposición. O sea, la palabra se convierte como un espejo que nos expone, y que cuando nosotros vemos lo bueno hay que seguirlo haciendo, pero cuando vemos áreas que deberían de mejorar, solamente necesitamos corregirlas. Ahora, también la palabra del Señor dice, Mateo 4, verso 3, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivir, ¿qué es vivir hoy? ¿A qué le llamamos vida? Entendemos por el contexto que se está refiriendo lo que estamos estudiando a un tema de la vida en general, las expresiones diferentes de nuestra vida como familia, como esposo, como empresario, como estudiante, como ingeniero, porque al final la palabra nunca pasa, los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará, aunque hoy muchas personas dicen que vivir de un libro tan antiguo es como ser retrógrado, como ser una persona que vive en el pasado. Pero eso tiene que ver con el no entendimiento de lo que significa la Escritura y no entender que es viva, además que es eterna, porque si los cielos y la tierra pasan y su palabra no pasa, estamos entendiendo que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, si yo quiero tener relaciones sólidas, necesito un fundamento sólido. El fundamento sólido no es la psicología, el fundamento sólido no son las experiencias que me dio mi antepasado, el fundamento sólido es una palabra que no pasa, que permanece para siempre, que es sólida, y que cuando Jesús habla y dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de la forma en que ves la vida, no solamente de tu propia interpretación va a vivir, sino de la palabra viva de Dios, que puede alinear, sanar, establecernos un ámbito de verdad, porque no necesariamente todo lo que estamos viviendo, que es una realidad, es una verdad. Porque la verdad supera todo esto, la verdad es Cristo. Y la palabra nos va a acercar a Cristo. Entonces,
¿cómo debería de manejar mi relación matrimonial? En una verdad que puede sostener a mi generación. Y esa verdad es la Escritura. ¿Qué dice la Biblia sobre la relación esposo y esposa? Cuando vamos a la Biblia y vemos que el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, nos damos cuenta que el hombre tiene una responsabilidad impresionante en la relación matrimonial. Tiene que tener un espíritu de servicio, de tal manera que entrega su vida por su cónyuge. Y la esposa, por consiguiente, a ese fruto de entrega, de servicio, de amor, de sacrificio por ella, evidentemente, por naturaleza, va a querer sujetarse, va a querer ser amada porque se va a sentir respetada y protegida. Mientras tanto, hoy hay muchos argumentos que están llamando a la separación, a vivir por independencia, a sacarnos de la unidad, donde la palabra nos trae toda ella a la unidad. Entonces, ¿bajo qué estructura vivo hoy? Bajo una estructura que está llevando a muchas personas al divorcio, al fracaso, bajo una estructura que está llevando a un endeudamiento crónico a las personas, bajo una estructura donde los hijos ya no quieren estar con los papás. ¿Bajo qué estructura vivo hoy? Y sería bueno preguntarme, ¿qué frutos estoy yo viviendo hoy de todas aquellas cosas que he leído, que he interpretado, que no tienen que ver con la palabra? Porque yo estoy seguro, por testimonio propio, que cuando nuestra vida se empieza a alinear a la palabra, los frutos cambian. Yo he podido ver el desarrollo de mi matrimonio y de mis hijos a la luz de la palabra, porque todas las discusiones hemos tratado de llevarlo a qué dice la Biblia sobre esa discusión. Entonces decía el pastor, es un espejo, es un referente, pero un referente vivo, donde si yo no estoy acorde a, de alguna manera las cosas no me van a salir bien. Por eso Dios le dijo a Josué que perseveres en la palabra, obedece lo que mi siervo Moisés te entregó y te va a ir bien. Nos va a ir bien de acuerdo a que si nuestra vida está establecida en la palabra. Para cerrar este segmento, solo quiero dejar esta comparación. El soldado romano no es que estaba haciendo otras cosas y de pronto lo llamaban a batalla y hasta ese momento él iba a buscar la espada, sino que realmente él estaba en una constante práctica. Y en una ocasión leí un comentario que decía que la espada para el soldado romano era como una extensión de su brazo, era otro miembro. Y eso solo se podía lograr a través de una práctica continua. Entonces, cuando nosotros tomamos eso y lo traemos a nuestra vida espiritual, necesitamos ver que la palabra no la podemos ver solo como aquello de tener una Biblia en un lugar de nuestra casa y ir a ella cuando lo necesitamos o lo requerimos, sino todo lo contrario. Debería de ser la palabra algo donde nosotros nos deleitamos constantemente, lo disfrutamos y no estamos esperando que algo pase, sino que de alguna manera estamos viviendo una relación con el Señor y eso nos va a permitir anticiparnos. Es decir, que más allá de cuánta palabra yo sé, que eso es importante, es cuánta palabra estamos viviendo. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir compartiendo sobre la palabra de Dios.